Cuando me dijeron que si quería hacer una presentación en TED, dije, claro, ¿de qué quieres hablar? Perdón, ¿de qué quieres que hable? Porque llevo siguiendo TED mucho tiempo y de lo que sea, de lo que sepas. Hombre, pues si quieres empiezo a hacer una charla súper emocionante acerca de productividad, logística, llenar camiones, optimización, programación matemática, emotions worth spreading. Emotions. Bueno, emotions... Una emoción que mucha gente hemos vivido, y yo creo que prácticamente todos, es cuando de repente te dicen que van a nacer un niño, ¿no? Un niño cuando nace crea el futuro. Tú en realidad estás viviendo tu vida y bueno, yo recuerdo perfectamente uno de los primeros nacimientos. Yo tenía 14 años cuando nació mi hermana y la recuerdo perfectamente. Realmente cuando va a nacer una persona, como se crea el futuro, el tiempo adquiere sentido. Hay un pasado y hay un futuro. Y tú vas un día por la calle con tus rollos y tus cosas que no trascienden a dentro de una hora, pero estás ahí pensándolas y de repente alguien te dice, vas a ser padre. Y, ¿padre? ¿Yo? Y entonces en ese momento recuerdas todo tu pasado y empiezas a proyectar en tu hijo todo el futuro que no hiciste. Y entonces, pues si es una persona con unas aspiraciones mínimas, pues dices, oye, pues que sea ingeniero o médico. Si tiene un poquito más de aspiración, futbolista, ¿no? El Levante, el Valencia, el Manchester United. Si ya eres una persona con amplias miras, pues Superviviente, Gran Hermano y acabar en el Sálvame, ¿no? Y tú estás ahí con tus rollos decidiendo cómo va tu familia, tu hijo a resolver tu futuro y de repente te dicen, oye, que es que tiene una discapacidad. La gente que ha vivido eso, en realidad hacemos lo que podemos, ni lo que sabemos, ni lo que queremos, ni lo que debemos. No hay un libro donde explique cómo uno tiene que recibir ese tipo de noticias. Esas noticias no se debieran recibir. Hay gente que casi legítimamente dice, este no es mi problema, y desaparece. Hay gente que reacciona como puede y dice, esto no es un problema, y lo lleva al lado, y bueno, el chiquete es normal, ¿no? Y luego hay gente que somos más analíticos y que te pones a pensar y qué pasará, y el futuro, y más futuro. Y vienen unos de una asociación y empiezan a explicarte, no, esto no es tan grave, hay soluciones, hay actividades que puedes realizar. Y bueno, uno es analítico, ¿no? Y dice, a ver, los datos. Y los datos son dramáticos como esto de aquí. Aquí en la izquierda es un estudio, es una estadística del Instituto Nacional de Estadística del año 2008, es decir, anteayer. Y en este gráfico lo que se ve es que las personas sin dependencia, o sea, sin deficiencia, tienen unas tasas de actividad relativamente altas. Es verdad que el rectangulito rojo es dramático en España, pero también es verdad que hay un porcentaje relativamente alto de gente que está trabajando. Si nos vamos al otro lado, si nos vamos a la parte derecha, y empezamos por la más dura, y que es de hecho la que yo más controlo, que es el tema de las discapacidades, las personas con discapacidad intelectual, el gráfico, pues el tamaño del azul es diferente. Es más pequeñito. Es verdad que el tamaño del rojo también es más pequeñito, pero el verdadero drama de este gráfico es lo que no se ve, que es lo que pasa en general con la discapacidad. Hay un drama en ese gráfico que prácticamente nadie ha visto porque no está dibujado. Es lo que hay entre la última línea roja y el 100%. Toda esa gente ni está ni se le espera. En el siglo XXI, en un país civilizado como es España, ni están ni se les espera. El trocito blanco que hay en las personas sin deficiencia, pues unos en el paro y otros en el trabajo, pero hay solo un 10% que estudia en la universidad, bueno, está ahí, ¿no? Y ese 85% que ni está ni se le espera. Bueno, alguien estará haciendo algo, ¿no? Bueno, alguien está haciendo algo desde hace mucho tiempo. En el año 83, 30 años ya, se promulgó la LISMI, la Ley de Integración la Ley de Integración para la Sociedad de Personas con Discapacidad. Se ha desarrollado montones de decretos, de reales decretos, de decretos del gobierno, de decretos de las alcaldías. Todo el mundo pone dinero, todo el mundo va resolviendo. Tenemos a médicos implicados, tenemos a psicólogos implicados, tenemos muchos políticos implicados, tenemos muchos abogados implicados, muchos jueces implicados. Y seguimos igual. 85% de gente ni siquiera pertenece al mercado. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entran
mis otros amigos, que es lo de la productividad y los camiones y cumplir los plazos de entrega y rellenar el pedido según estaba previsto. Y entonces a este jefe de producción al que tú le llegas y le dices, oye, es que hay discapacitados, tienes una responsabilidad social, digo, ¿cuál? Yo una responsabilidad social, ¿la responsabilidad la hago antes del camión o después del camión? Cuando tengo que cumplir el pedido o porque tengo el pedido parado porque alguien está haciendo un control de calidad y resulta que no puedo poner en marcha la máquina. Llevo unos años dedicado a esto y entonces llegas y consigues convencer a alguien, generalmente un amigo, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces vamos ahí, nos metemos, trabajamos, tal, y de repente el del comité de empresa pone una denuncia, aparece el inspector de trabajo y te calzan una multa de 3.000 euros por otra cosa. Porque claro, ya que el inspector de trabajo ha llegado y ha pillado carne, ya no la suelta. Y da igual que sea sobre los discapacitados o sobre que no pagaste un alquiler. Eso da igual, ¿no? Y este es el tema de esta charla en general, ¿no? He puesto dos ejes, porque yo soy así, y pongo ejes y ordenadas y abscisas, y en las ordenadas he puesto un símbolo que tiene que ver con la discapacidad y en las abscisas he puesto un símbolo que tiene que ver con la productividad, ¿no? Y con la gente que hablas de productividad y le hablas del tema de discapacidad, lo que te viene a contar es algo así como, es que no tengo tiempo, ¿no? O sea, ¿esto cuánto vale? Dímelo, te lo pago y hay gente que paga por no cumplir la ley. Hay una ley y hay gente que paga por no cumplir la ley y tranquilidad, ¿no? Y luego en el otro eje las cosas no son mucho mejor. O sea, le hablas a alguien de productividad, a alguien que se dedica a temas de accesibilidad y dice, ¿cómo? No pretenderás ganar dinero con los discapacitados. A ver, vamos a ver. Si necesitamos que una empresa contrate a discapacitados tendrá que ser sostenible y para que sea sostenible tiene que ser rentable. Ahí en medio hay un montón de cosas. Hay ayudas. Y entonces hay gente que contrata a personas con discapacidad porque hay ayudas y las ayudas reducen los costes de producción. Hay gente que contrata a personas con discapacidad porque tiene un hermano o tiene un primo que tiene un problema, el que sea, y le dice, venga, vente conmigo y ya veremos a ver qué puedes hacer, ¿no? Hay gente que lo hace porque en su empresa tiene una responsabilidad social corporativa marcada. Entonces dice, nosotros tenemos que hacerlo, y lo hacen. Y le encalaman el problema al director de fábrica que no pasaba por allí y de repente tiene un problema, ¿no? Yo lo que quiero destacar en esta charla es que en realidad esas dos palabras, productividad y discapacidad, en realidad se mueven en espacios completamente diferentes y por tanto hay montones de puntos de unión. Y entonces voy a intentar descubrir cómo se puede cubrir ese terreno, ¿no? Hay un terreno, un ejemplo que utilizo siempre para hablar de que a veces las mejoras de accesibilidad generan mejoras de productividad. Todos ya tenemos aquí una cierta edad, así es que hay que retroceder un poquito a recordar aquellos autobuses de línea en nuestras ciudades en las que uno llegaba y tenía que subir unos escaloncitos. Y siempre había alguien que le costaba más subir y bueno, todos esperábamos con tranquilidad, pagabas el ticket y pasabas. ¿Os acordáis cuando apretabas el botón y bajabas, ¿no? Seguro que todos hemos vivido la experiencia de gritarle al conductor, porque se está yendo con una viejecita que está intentando bajar. Hubo un movimiento muy fuerte por parte de los colectivos que representan a las gentes con movilidad reducida que obligó prácticamente a las instituciones a pensar una solución, porque si el transporte público es un servicio público, todo el público tiene que poder acceder. Y se pensaron muchas soluciones y una de las soluciones la vivimos todos los días, que son los autobuses de plataforma baja. De hecho, prácticamente casi nadie recuerda autobuses de transporte urbano que no sean de plataforma baja. Oye, ¿eso por qué no se inventó antes? No sé, inventaron el autobús, ya pusieron la plataforma arriba para poner las maletas abajo y ya se quedó así. Y bueno, y todas las líneas de autobuses ahora tienen plataforma baja. Es que si lo pensamos es también productivo. Porque si en una ciudad como Valencia cada día 100.000 personas suben al autobús y tardan un segundo menos en subir y un segundo menos en bajar, solo por ponerlo, son 200.000 segundos que cada día nos ahorramos, que son un puñado de autobuses. Un puñado de autobuses o un mejor servicio, ¿vale? Con lo cual, digamos, hay zonas, hay sitios donde hacemos mejoras en accesibilidad y estamos haciendo mejoras en productividad. No era lo que pensábamos, pero es sostenible porque era así, ¿no? Un poquito en la otra parte, ahora sí que me voy a remontar mucho más tiempo, ¿no? Cuando un señor, que generalmente nunca hablaría de él cuando hablamos de temas de discapacidad, Henry Ford inventó, se metió dentro de su cabeza que tenía que construir un coche que todo el mundo pudiera comprar, ¿no? Entonces, al principio del siglo XX, estaban intentando construir el coche, intentando hacerlo más barato, y apareció un miembro de su equipo y le dijo, oye, vamos a mover el coche hacia la caja de tornillos.
en lugar de mover la caja de tornillos hacia el coche. Es como si yo me sentara en el piano ese, sacara las manos, viera que el piano está lejos, y entonces en lugar de acercar el taburete, estiraré el piano para mí. Es francamente absurdo. Pero lo probaron, oye, a ver qué pasa, mueve, y empezaron a mover un cacharro de 500 kilos de acero, empezaron a moverlo hacia adelante para acercarlo a la siguiente caja de tornillos. Le ponía una caja de tornillos y eso le llamamos línea de montaje. Y es un gran invento. De hecho, muchísimas de las cosas que tenemos y que hacemos son gracias a que alguien inventó una manera mucho más productiva de hacer las cosas. Bueno, en Henry Ford en realidad, dirás, ¿y este hombre para qué trae esto aquí? Henry Ford fue muy atacado, de hecho sigue siendo muy atacado, por haber inventado un método de producción que aliena a las personas. Y Henry Ford fue tan atacado, por ejemplo, Charles Chaplin produce Tiempos Modernos, dirige y actúa en Tiempos Modernos, casi para atacar eso que había inventado Henry Ford. Después de haberse hecho una foto con él en River Rouge también, que esa foto existe, ¿no? Y Henry Ford se ve obligado prácticamente a escribir una autobiografía en la que dice, yo he hecho esto. Y en uno de los párrafos escribe eso de ahí. Dice, oye, es que yo he clasificado los puestos de trabajo y entre 8.000 que tengo, más o menos la mitad, las pueden hacer personas que no tienen que hacer ningún esfuerzo y de hechos, 670 lo pueden hacer gente que no tiene piernas, 237 solo una pierna, 715 casos un brazo, 10 casos lo puede ejecutar un ciego el trabajo. A ver, no estoy diciendo que Henry Ford fuera el adalid de la integración social de personas con discapacidad. Él estaba intentando hacer un proceso productivo que era mucho más rentable que los demás. Y de repente se encontró con una sorpresa, y es que las cosas bien hechas son accesibles. Es decir, hacemos los autobuses de una manera y de repente intentamos hacerlos accesibles porque es una obligación y encontramos productividad. Pero es que Henry Ford, que no pintaba nada en esta jugada, dice, oye, yo lo he hecho productivo y me ha salido accesible. Bueno, yo lo que pretendo definir en esta charla, y es lo que estoy intentando transmitir, es que las dos cosas a la vez también funcionan. Entonces, en mi grupo de trabajo llevamos trabajando ya bastante tiempo en este tema, ayudando a centros especiales de empleo y centros ocupacionales a hacer este tipo de cosas. Y bueno, tengo varios ejemplos, y podía haber elegido un ejemplo que es muy bonito, que además lo tenemos publicado. Compañero y amigo Cristóbal Miralles hizo la tesis con este tema y es, bueno, pues una línea de montaje donde ponemos personas con diferentes tipos de discapacidad. Eso originalmente era una empresa que alguien había diseñado el puesto fantástico, simétrico, con sus movimientos de mano derecha, de mano izquierda, cortos, lentos, la pierna derecha, la pierna izquierda, y todo eso en una sucesión interminable de 3 minutos y medio moviéndose a toda velocidad. Es decir, nadie lo podía hacer. La mayor parte de los que estamos aquí tampoco seríamos capaces de hacerlo a un ritmo adecuado sin un largo entrenamiento, ¿no? Y aquello era un centro especial de empleo que tenía ese puesto de trabajo, que la empresa que le había contratado el puesto de trabajo le decía, yo te lo pago bien, pero claro, el que no podía mover un brazo no tenía el pinzamiento de dedos, el otro no tenía las piernas, y entonces le dijimos, oye, vamos a hacer una línea de montaje. Y nada, se hizo una línea de montaje. Y fue productiva. Pero me podéis decir, hombre, la línea de montaje ya demostró Henry Ford, que era un incremento de productividad y de accesibilidad. Así es que he cogido otro ejemplo. La fundación con la que más colaboro, que es la Fundación Espurna, tiene un montón de personas con discapacidad allí trabajando, y la filosofía de la fundación es, tenemos a las personas, ya buscaremos el trabajo, ¿no? Y entonces vamos a las empresas, concretamente en este caso no fui yo, me tienes que dar algo de trabajo, y entonces alguien por fin le engañas y dice, tengo esto, todos ya habéis identificado esto que es, son los brazos de una cama de estas que son móviles, ¿no? Que te pueden incorporar. Entonces las cositas blancas son los soportes sobre los que se apoyan las lamas sobre las que se apoya el colchón sobre el que se apoya el paciente, que es el que realmente nos preocupa. Pero todo eso está por debajo. Y entonces dijeron, hombre, esto de aquí, esto es fácil. Pues esto es fácil, estos son unas maderas que tienen unos tacos de papel, unos tacos de plástico, coges un martillo y empiezas tac, 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 1, 2, 3, 4. Fenomenal. Nos lo llevamos a la nave y entonces un martillo, unos tacos, pam, 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 pam. Al cabo de 2 o 3 horitas, la cantidad de ruido que se estaba generando empezó a atarantar a algunas de las personas, generalmente con discapacidad intelectual, con las que nosotros trabajábamos. Y entonces empezaron a desplegarse pequeños ataques de epilepsia, con lo cual, paras. A ver, no puedo estar haciendo esto. Primera alternativa que se abre. Gracias por el trabajo que me has dado, te lo devuelvo. No puedo hacerlo. Con lo cual, además, el otro hombre dirá, yo intenté ayudar, pero no pudo ser. La segunda alternativa era hacer un espacio cerrado
insonorizado, donde aquellas personas que el ruido no les molestara se pusieron a trabajar. Pero eso tampoco es integración, porque en el fondo es un gueto dentro del gueto. La tercera posibilidad era seguir pensando. Y pensando y pensando, al cabo de 2 días teníamos un método desarrollado con una mordaza de carpintero que costaba 4 duros y que hacía el mismo trabajo 5 veces más rápido. Y eso es básicamente la historia que, si puedo pasar, os quiero contar. En realidad no es nada nuevo. Para los que nos dedicamos a temas de producción y de productividad, sabemos que sin tensión no hay mejora. Y la incorporación de personas con discapacidad en entornos laborables genera tensión. Pero, como digo, sin tensión no hay mejora. Resumiendo, y acabando, porque cada uno, cuando se enfrente al problema de que tiene que dar trabajo a personas con discapacidad, puede optar por muchos caminos. Puede hacerlo porque resuelve problemas personales, porque resuelve problemas sociales, porque cumple la ley, porque reduce costes de producción. Yo simplemente propongo uno más: utilizar la tensión que provoca la incorporación de personas con discapacidad para incrementar nuestra productividad. En realidad se trata simplemente de elegir el tipo de amor que queremos que alumbre nuestra inteligencia, y utilizar nuestro amor y utilizar nuestra inteligencia. Hace muchos años viví muy de cerca cuando a una persona a la que quiero y a la que admiro le dijeron: tu hija tiene una discapacidad. Y insisto, cada uno reacciona en esa situación como puede. No hay libros, nadie nos ha enseñado. Y vi durante bastante tiempo, vi a esta persona que no hacía más que preguntarle a Dios: ¿y yo qué he hecho para merecer esto? Y al cabo de un tiempo vi que cogía el coche y empezaba a empujarlo hacia la siguiente caja de tornillos. Y seguía empujando, y el tornillo, y nadie creía que era lo que estaba haciendo. Y hoy, como unos 150 puestos de trabajo y unas 500 personas atendidas a lo largo del año, tengo la vaga impresión de que Dios le respondió y le dijo: no se trata de lo que has hecho, es lo que aún está por hacer. Y esa es la buena noticia, que hay un montón de cosas por hacer. Gracias.